nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, del programa Lecturas, Voces e Ideas de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda mes del foro de Muro a Muro, el nuevo desorden postviral. Un proyecto que estamos realizando hermanados con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara en un evento pues sin precedentes. Estamos muy contentos de recibir en esta mesa a 3 profesores investigadores, María Concepción Castillo, Nibardo Trejo Olvera e Ivonne Cepeda, que nos van a hablar sobre las nuevas comunidades. ¿Qué es una comunidad? ¿Cómo se establece? ¿De qué manera los lazos interpersonales y qué esperamos de las comunidades después de la alteración que hemos vivido debido a la pandemia? Para moderar esta mesa nos sentimos muy honrados y muy contentos de recibir a la periodista Ibabel Arroyo, reconocida periodista que hoy va a llevar esta mesa y a quien le agradecemos de todo corazón su presencia. Ibabel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Es un honor para mí estar el día de hoy en estas mesas que se han organizado con esta nueva dinámica que ustedes saben que la pandemia nos ha obligado a aprender cosas, a marchas forzadas, cosas que la verdad nos han servido muchísimo. Nos estamos viendo, podemos seguir teniendo algo de la Feria del Libro de Monterrey, podemos seguir siguiendo a nuestros escritores. No nos quedamos del todo encerrados. Y precisamente eso ha generado nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros. Esto no se trata solamente de las clases, no se trata solamente de estas conferencias y estas charlas, sino que se trata también de cómo nos estamos viendo los unos a los otros en esta nueva realidad a la que nos ha obligado la pandemia. Por eso, este mismo ejercicio del día de hoy que se titula Nuevas Comunidades, pues es eso, es un poco, nos estamos acomodando para tener una nueva forma de vivir en colectivo. Dicen que si uno tiene una vida colectiva de calidad, en realidad tiene una vida individual de calidad. Sobre eso nos van a hablar nuestros panelistas. Le voy a dar la palabra a nuestra primera panelista. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a la doctora María Concepción Castillo González, que a partir de este momento va a ser Connie, porque estamos en casa, estamos entre amigos, y ella es Connie, aunque sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella está en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en el Camp Puebla, doctora en estudios humanísticos, fundadora del Seminario de Estudios del Cuerpo y Género en esa institución. Fíjense, ha estado trabajando el tema, fíjense qué interesante, de las prácticas corporales y comunicativas que emprendemos los seres humanos frente a la opresión. O sea, imagínense eso, de eso está interesantísimo. Connie, bienvenida, adelante, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, ¿cómo Aquí te va? estamos. Muchas gracias, Ibabel. Muchas gracias, Ana Laura, por la invitación en esta mesa tan maravillosa en donde puedo cavilar pues con mis amigos Ivonne y Nibardo acerca de las nuevas comunidades, justamente en este desorden postviral que me parece que es un desorden en muchos sentidos, epistemológico, económico, antropológico, social. Por eso mi primera reflexión fue pensar la pertinencia de este nombre, del desorden, en lugar de hablar de nuevas normalidades. Me parece que hablar de desorden en nuestra vida es ya dentro un sentido compartido que nos enlaza como una comunidad en este nuevo espacio de la Feria del Libro, que es un espacio digital, ¿no? Como tú lo decías, y que estamos todos en diferentes lugares de México, pero generando además de sentidos compartidos, eventos que son para el bien común, ¿no? Es que, como decías, Ibabel, el confinamiento nos ha obligado a reestructurar nuestros espacios, nos ha obligado a reconfigurar nuestros grupos de convivencia y a reinventar formas de interacción o a fortalecer algunas formas de interacción que veníamos explorando. Estamos obligados y estos meses a estar en el hogar y hemos puesto a prueba nuestras comunidades, ya ponerlo entre comillas porque de eso voy a hablar en mi aportación. Hemos puesto a prueba nuestras comunidades, ya sea por la lejanía, que ahora tenemos amigos y gente que antes teníamos 8 horas diarias y demás, o también por la extrema cercanía, que también a lo mejor eso de repente es novedoso, ¿no? Tener que convivir con nuestra familia, codo a codo, en una misma mesa, a veces trabajando, ¿no?
Sabemos, por ejemplo, que la violencia doméstica se ha exacerbado, pero también sabemos que para otros y para otras el encierro ha venido a fortalecer estos lazos, a redescubrirnos, por supuesto luego de un periodo de negociaciones en donde se han tenido que repartir obligaciones y cargas, se ha tenido que inventar formas colectivas de ocio que recuperan incluso prácticas de antaño. Mis alumnos me platican que ahora se ponen a jugar juegos de mesa con sus papás, ¿no? Cosa que a lo mejor nunca habían hecho previo al COVID o hacía mucho que no hacían desde que eran niños, ¿no? Entonces sí, también creo que ha habido una suerte de reconfiguraciones. A nivel ciudadano, por supuesto que también han emergido múltiples iniciativas como la que hoy pues, nos está congregando en la Feria del Libro en la modalidad digital y este hermanamiento entre ferias del libro, este mismo espacio, ¿no? En donde estamos reflexionando juntos acerca de esta experiencia caótica que compartimos. Con esto pues quiero primero que nada evidenciar, con este último ejemplo, que una de las materialidades que sabemos ha posibilitado la formación de tejido comunitario en este encierro, pues son los espacios y las redes sociodigitales. Así pues hemos atestiguado incontables esfuerzos por humanizar esta distancia con el apoyo de nuestros dispositivos de comunicación digital. Y hemos visto, ¿no? Ciudadanos que celebran desde los balcones, incluso hasta sus cumpleaños, y empiezan a crear ciertas prácticas musicales y demás, obviamente poniéndose de acuerdo primero por WhatsApp, o vecinos que ofrecen apoyo a los más vulnerables, también generando redes, grupos en WhatsApp de vecinos, y pues bueno, voy a ir al súper y a quien le traigo algo, y este tipo de ejemplos se han multiplicado. También familias que se reúnen semanalmente por Zoom y que a lo mejor hace muchísimo o nunca lo habían explorado y han enseñado a los abuelos, a los ancianos a apropiarse de la tecnología para poder reunirse a estos grupos, ¿no? También hemos visto grupos de la sociedad civil. Quisiera destacar, hay un ejemplo que a mí me ha conmovido mucho y del cual he aprendido mucho en Monterrey, esta asociación civil que se llama Redmin, que apoya por medio de Facebook y por medio de una radio digital que sesiona los sábados a trabajadoras del hogar que se han quedado sin su trabajo, muchas de ellas mujeres migrantes indígenas, y también apoya Grupo Redmin a las mujeres artesanas que antes vendían sus productos en el centro de Monterrey. Son tan solo algunos ejemplos, ¿no? Evidencias de que la condición humana es indisociable de la imaginación y de la capacidad para construir y defender lo común. Ahora bien, la pregunta obligada que yo quisiera poner en el centro es cuándo, en qué momento un grupo social que comparte ciertos sentidos y metas en una red sociodigital podríamos llamarla comunidad, porque estamos hablando de nuevas comunidades. Entonces, es algo que a mí me surgía esta duda. Y es la crítica que hace un académico, James Gee, a las comunidades de práctica planteadas en el ámbito de la educación. Este término de comunidades de práctica se utiliza mucho en la investigación educativa. Son comunidades para aprender y hay un experto, pero se configuran de manera horizontal y demás, ¿no? Este autor le hace una crítica porque dice, pues es que no todos conviven como una comunidad en los espacios sociodigitales. Justo ahora yo estoy platicando y sé que tengo una comunidad bien importante y linda entre Nibardo, Ivonne, Ana Laura, estoy conociendo a Ibabel, pero probablemente mucha gente que está conectada viéndonos no se sienta tan conectado a estos lazos, a pesar de que nos esté viendo a través de YouTube o de Facebook. Entonces este autor pregunta, oye, ¿de verdad estos son comunidades? ¿En qué sentido y hasta dónde sería una comunidad? Y entonces él decide quitarle la categoría comunidad y empieza a hablar de espacios de afinidad. Espacios de afinidad en donde las personas se reúnen por intereses compartidos, por afinidades, que también son horizontales, tienen una meta, pero no le vamos a llamar afinidad, digo comunidad. Esto a mí me preocupa un poco porque, bueno, si bien coincido que no son comunidades todos los espacios sociodigitales en donde interactuamos, lo cierto es que este enfoque muy pragmático hacia la tarea también nos deja un poco descobijados acerca de la construcción de lo que es una comunidad. Yo no dejaría de lado pues la categoría comunidad, incluso más bien profundizaría, habría que hacer más investigación al respecto y caracterizar cuándo sí son comunidades y provocarlas, ¿no? Retomando entonces estas discusiones académicas, podemos afirmar que las nuevas formas de interacción y de relación que ha exigido el confinamiento y que implican la tecnologización de nuestra cultura y nuestra vida cotidiana, no necesariamente todas
son nuevas comunidades. Vayamos un poquito más despacio y yo quisiera compartir 3 obstáculos que observo. El primero, pues, es que sabemos que la pandemia está acentuando las brechas sociales, así que mientras algunos podemos tener estos pasos como el que hoy nos convoca, nos congrega, gracias a la sociedad de la información, la verdad es que sabemos también que hay otras personas que no tienen ni lo más básico, que estaríamos hablando del agua potable para hacerse un lavado de manos, que es la primera tarea para cuidarnos del COVID, pues obviamente mucho menos clínicas, ni internet, ni formas de tener esta continuidad. CNN reportaba, y Babel, tú debes saber como periodista, ¿verdad? Hace unas semanas que la tasa de mortalidad de la población indígena en Brasil es del doble de la población no indígena y que incluso si pudiéramos imaginar un posible genocidio, si el COVID llega al interior de la selva del Amazonas y no hay ni anticuerpos para las enfermedades de Occidente, no hay a lo mejor ciertas cuestiones básicas a la mano, el cubrebocas y demás, ¿no? Lo que quiero hacer notar con este ejemplo es que el aislamiento físico nuestro, ¿verdad? Por el COVID y digital por las brechas que la pobreza en el mundo pues genera respecto a la tecnología, nos imposibilita de entrada incluso conocer y a hablar de lo que están viviendo estas personas y de estas realidades. Entonces, de entrada, a mí lo que se me ocurre es que estas nuevas comunidades se están configurando como guetos en las ciudades de acuerdo al privilegio de clase que la materialidad, que esta materialidad posibilita y que es una materialidad que no es neutral, que tiene dueños y que también tiene intereses económicos. Entonces, desde ahí yo pedía, a ver, una comunidad, o como podríamos imaginar una comunidad plural, que ponga el bien común en medio, ¿no? Entonces, ahí yo veo un primer obstáculo. La segunda, y que se vincula mucho, es la arquitectura y la lógica de estas redes sociodigitales que dije tienen dueños, ¿no? Facebook tiene un dueño y tiene lógicas en su arquitectura. No son neutrales, fomenta ciertas lógicas de interacción que habría que pasar por el crisol de aquello que definimos incluso comunicación y reconocimiento de la otredad. A menudo, ¿verdad? Entonces, más bien hablamos de interacciones funcionales, afectivas, de lógicas conectivas, que es lo que en la comunicación se habla, pero también efímeras. Una interacción funcional y afectiva no necesariamente es comunicación en toda la dimensión del fenómeno filosófico que sería la comunicación humana que nos lleve a formar comunidades. Además, entonces, también tendríamos que hablar de todas esas estrategias orquestadas para dejar fuera del debate los intereses comunes, los bots, los troles, los discursos de odio y todas esas cosas que conocemos bien. Finalmente, ya yéndome de nuevo al terreno de lo físico, pues estamos atravesados por el temor, el contagio. Nos decía Le Breton hace unas semanas aquí en la cátedra Alfonso Reyes, platicando justo con Ibardo, que a lo mejor también nos puede platicar un poco de ello, ¿no? Cómo Le Breton nos hablaba de estos rostros, ¿verdad? Figurados, ¿verdad? Ahí Ibardo nos podrá platicar, del miedo al otro. Y también recordaba a una gran académica que admiro mucho, Ana Reguillo, de Guadalajara, investigadora del ITESO, cómo hablaba que dentro del laboratorio de datos que ellos tienen, ha encontrado que una de las narrativas predominantes respecto al COVID es el miedo a la infección, el miedo al otro, como un objeto, ya ni dirían un sujeto, de infeccioso. No basta recordar lo que han padecido las enfermeras en México, ¿no? O el personal médico en México. Bueno, esta amenaza es constante, permanente, porque sabemos que esto del confinamiento en realidad es temporal, o sea... Connie, estoy picadísima escuchándote y quiero que sigamos con ello, pero el tiempo se nos acaba. Perfecto. Concluyamos. Con esta idea me quedo, ¿no? De que el confinamiento sabemos que es temporal y que pareciera que el contagio pues será inminente en algún punto, ¿no? Entonces el miedo al otro se queda como una amenaza. Gracias, Connie. Pone sobre la mesa en muchos aspectos muy pertinentes si las comunidades en realidad se pueden más bien convertir o son ya guetos y no comunidades, que no es lo mismo, el tipo de interacciones afectivas que estamos teniendo, y pusiste sobre la mesa el tema del otro, y sobre el otro nos va a hablar ahora nuestra siguiente panelista. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Ivonne Cepeda. Les voy a contar sobre ella. Ella también a partir de ahora es Ivonne.
es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética por el Tecnológico de Monterrey. Ella es profesora investigadora en la Escuela de Humanidades y Educación en el mismo Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha quemado las pestañas con los temas de tolerancia, ética, estudios de paz, dignidad, filosofía política. Ivonne, bienvenida. Activa tu micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ibabel. Muchas gracias, Ana Laura. Gracias a la Cátedra Alfonso Reyes. Precisamente, Connie abre las puertas también al tema que a mí me preocupa dentro de esta nueva, no sé si normalidad o más bien nueva experiencia, diría yo, a partir de lo que estamos viviendo. Esta noción de comunidad, a mí lo que me preocupa es cómo se nos ha bombardeado continuamente sobre la idea de cuidado y la necesidad entonces de entender el cuidado del otro, lo que implicaría una preocupación sobre qué nos lleva a estas prácticas de cuidado. Ya Connie ha mencionado muy puntualmente que tenemos ese riesgo de encerrarnos en nuevos átomos que identificamos dentro de estas nuevas comunidades, es decir, cerrarnos entre las personas que piensan, sienten, experimentan cosas similares a nosotros y no abrirnos al otro, al extraño, al extranjero, a pensar nuevas formas de reconocernos en la diferencia, que creo que era uno de los temas que estábamos apuntalando más antes de que pasara todo esto. Entonces, de acuerdo con Leonardo Boff, el cuidado implicaría una preocupación por el otro que nos lleva a establecer estrategias tanto de prevención como de precaución ante aquello que podemos controlar y aquello que no podemos controlar, aquello que se sale de nuestras manos. Pero esta preocupación que tiene Leonardo Boff también es porque se acentúa nuestra condición de fragilidad y vulnerabilidad. Y algo que ha sucedido dentro de esta pandemia y lo que hemos vivido a lo largo de estos meses es reconocer nuestra condición de fragilidad y vulnerabilidad en nuestra condición también de relacionarnos con el otro. Y esto ha crecido en el miedo, como comentaba Connie, el miedo a contagiarnos, el miedo a contagiar a los demás, el miedo a contagiar a nuestros seres queridos. Y bajo esta noción de miedo, hemos tenido que encontrar nuevas formas de relacionarnos y se nos ha exigido de manera consciente o inconsciente estar más atentos a los pequeños detalles. En su momento, en la participación que tuvo Le Breton en junio pasado, él decía, esta etapa de confinamiento nos está poniendo en un parteaguas porque es un desvanecimiento de nuestras relaciones corporales a las que estamos acostumbrados y que hasta cierto punto hemos normalizado, pero también él hacía la reflexión en el uso del tapabocas y de cómo hemos perdido entonces esta sensibilidad de reconocer el rostro del otro en las expresiones faciales. Y yo me quedé con esa reflexión y yo hacía la reflexión de la necesidad entonces de aprender nuevas formas en los pequeños detalles, aprender nuevas formas en los pequeños detalles de ver cómo la gente sonríe a través de la mirada, a través de los ojos, aprender, visualizar también este sentido de identidad a través de cierto tipo de tapabocas que llevan una expresión. Entonces, en estos pequeños detalles es ir reconociendo también nuestra relación con el otro y cómo nos vamos conformando en esta relación en común con el otro. Ya Marina Garcés hacía la reflexión de que no se trata de ver cómo el sujeto o el individuo tiene que relacionarse con alguien más, sino de cómo reconocemos que somos parte de un mundo y que este mundo se nos ha arrojado de alguna manera, como decía Bruno Latour, se nos ha arrojado a la parte digital. Y esta parte digital nos está exigiendo entonces que desarrollemos estos nuevos medios de observación, medios de relación y además que superemos el miedo a la fragilidad que ya reconocemos. Ahora bien, también esta situación no es una situación que vaya a durar eternamente, sino que también esperamos que cambie nuestra forma de relacionarnos conforme a cómo vayamos encontrando nuestros nuevos espacios de encuentro y relación corpórea. No podemos tampoco demeritar que tenemos que salir, tenemos que perder el miedo a salir también y perder el miedo también a cuidar del otro. Esta idea de cuidado no es solamente yo me cuido, sino reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en las personas que nos rodean y aprender que cuidarme a mí es cuidar del otro y es rescatar este sentido de comunidad desde nuestra fragilidad y vulnerabilidad.
Y entonces reconocer que en los pequeños detalles mi comunidad es mucho más amplia que el círculo de mi pequeño átomo, que sería mi casa, o mi pequeño condominio. Y entonces, si ya surgieron estos primeros lazos de encuentro, estos primeros lazos de precaución y prevención sobre lo que puede llegar a pasar, entonces irlos fortaleciendo a partir de un diálogo constante, a partir de un encuentro constante. A mí creo que las redes digitales lo que nos han permitido hacer es lo que mencionabas al inicio, Ibabel, tener este tipo de encuentros. Y este tipo de encuentros son algo que se debe de motivar, pero al mismo tiempo fortalecer y hasta cierto punto cuidar, porque como decía Connie, las comunidades no basta con este encuentro, sino necesitamos nuevamente este diálogo e impulsar estos detalles en el diálogo. Muchas gracias, Ivonne. Creo que además ahora nos das un camino luminoso, ¿no? En estos momentos en los que hemos tenido tantos escenarios negros y pesimistas, el camino luminoso de perder el miedo, de dejar la parálisis y empezar a pensar en el otro para pensar en nosotros. Me gustó mucho tu intervención. Muchas gracias, Ivonne. Ahora le voy a dar la palabra a el siguiente panelista, que ustedes no lo ven porque ustedes nada más están viendo quién habla, pero yo sí lo veo, y mientras hablaban las otras dos panelistas, hacía corazones, mandaba besos, cada vez que decía algo, una de ellas que a él le gustaba, él hacía todos los gestos del mundo. Qué lástima que no lo estaban viendo, pero ahora lo van a ver. Le doy la bienvenida a Nibardo Trejo. Él es doctorando en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es maestro en estudios de género por la Universidad Autónoma de Querétaro y máster en letras hispánicas por la Western Michigan University. Él es miembro de la red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades de CONACYT y es profesor de cátedra en la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico Monterrey desde hace ya, pues, ¿qué? 14 años. Nibardo, bienvenido. Tú nos vas a hablar justamente sobre este perderle el miedo en comunidades específicas, ¿no? Platícanos, Nibardo. Correcto, Ibabel. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por llamarme a compartir una de las cosas que me interesan. Y quisiera mostrarles, pues quiero compartir la pantalla porque esto de otra forma, digamos que sería difícil. Entonces, yo lo que quiero hablarles a ustedes un poco es una comunidad en específico, pero antes hago una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo ha transformado la pandemia, pues, nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana? Está de más que lo diga, pero parece que tenemos esta cualidad de acoplarnos a los diferentes espacios y modalidades que nos presenta la realidad, pero luego tampoco es así, ¿no? Y no para todos, ¿no? Yo creo que la pandemia ha trastocado de forma que todavía no podemos darnos cuenta 100%, y eso nos lleva a mirar a lo que los otros hacen, ¿no? ¿Qué hace alguien con quien yo no convivo frecuentemente o con quien yo no tengo contacto, etcétera, ¿no? Aquí enlisté algunas de las cosas que me vienen a la mente, que a partir de la pandemia han salido a flote, ¿no? Por ejemplo, el repliegue en nuestros hogares para diferentes tipos de personas, multitudes, grupos, no ha sido de la misma manera, ¿no? La brecha de servicios también, por ejemplo, si en tu casa, ahora que estás replegado, tienes internet o no lo tienes, si estás tomando clase, ¿no? Y si tu servicio no es bueno o incluso no lo tienes, ¿no? Si en este repliegue a causa del confinamiento, tú no solías estar en contacto con tu familia, ¿verdad? Y ahora lo estás todo el tiempo, ¿no? Cómo eso ha cambiado, matizado, ¿quiénes son con las personas con las que vives, ¿no? Y también pienso en aquellas que no han podido pues, replegarse y estar guarecidos, ¿no? Porque esa es una realidad de México, ¿no? Me saltan otras preguntas. ¿Con quiénes hacemos comunidad? ¿Con quién en medio de esta crisis tendemos lazos? ¿A quién le tomamos la mano? ¿No? ¿En qué grupos participamos? ¿Tenemos grupos?
tenemos grupos con los que nos cuidamos, como dice Ivonne, ¿no? ¿Conocemos en realidad a nuestra familia? ¿Quiénes son nuestra familia? ¿Es una familia consanguínea o es una familia con la que hemos, digamos, tendido otro tipo de parentescos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tenemos con ellos, ¿no? En fin, cuando me hago todas estas preguntas, también no dejo de pensar en una idea que ya en los años 70 nació gracias a feministas negras, ¿verdad? Así se mencionaban ellas, chicanas en los Estados Unidos, que se dieron cuenta que ni el feminismo las incluía en esa época y que tampoco las incluía en estos nuevos derechos civiles que estaban en boga y por los que estaban peleando también su comunidad, ¿verdad? Afroamericana y migrante y latinos. Entonces, ellas hablaban de una interseccionalidad. Interseccionalidad es esta situación encarnada, ¿verdad?, que te coloca en una situación, valga la redundancia, de vulnerabilidad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablando de la crisis y regresando a esa idea, cómo impacta la crisis, el confinamiento y el desconfinamiento o la vuelta a la normalidad si eres una persona, ¿verdad?, con una herencia étnica o de algún pueblo, de un pueblo específico de América Latina, ¿no? No es lo mismo si perteneces a una clase social trabajadora, ¿verdad? Y que si no trabajamos, pues entonces no comemos. No impacta de la misma manera a las personas que tienen alguna discapacidad y no impacta de la misma forma a las personas que tienen una sexualidad diferente a la sexualidad, digamos, que se ha colocado como la norma, ¿no? Y ahí es donde yo me voy a detener. Ahora, haciendo un cruce con las plataformas, con las redes sociales y con Internet, ¿no? Que es un poco lo que nos ha salvado, digamos, porque a través de ellas es que hemos mantenido contactos. Quiero hablar de una comunidad que no es de personas heterosexuales, que ellas se autodenominan como personas queer, no binarias, personas lesbianas, homosexuales, drag, etcétera, y que utilizan las redes sociales para conectarse y que en medio de esta crisis han desarrollado o han, digamos, acrecentado sus dinámicas de contacto. Esto no es nada nuevo tampoco, ¿no? En los años 90, con el advenimiento de las redes sociales, un grupo específico de mujeres en Australia y en los Estados Unidos y después en Europa, ¿verdad?, se autonombró como ciberfeministas. Y este tipo de agrupaciones, hago esta conexión porque el grupo del que quiero hablar tiene mucha conexión con las prácticas de ciberfeminismo, ¿no? Ellas no son, estos grupos de mujeres en su mayoría, digamos que reconocen que las plataformas digitales, internet y todo esto, ¿verdad?, tiene un dueño, ¿no? Hay dueños y que son empresas también y que están funcionando. Pero también las ven como una forma de agencia, es decir, ellas podrían tener acciones dentro de esa tecnología, de esas plataformas, y entonces también mostrarse, establecer nuevos lazos, conectarse con otras personas y colocar imágenes de los que ellas creen o consideran que es ser mujer. Entonces ven a la tecnología como un espacio también para hacer este activismo, ¿no? Y quiero presentarles a House of Apocalyptic. Es un grupo que tiene, digamos, este eslogan: nuestra venganza es ser felices, ¿no? Que se incendia el mundo con nuestras flamas. Es un grupo es un colectivo de jóvenes que se dedica a la práctica, a la circulación y a la gestión de la cultura ballroom, es el voguing, no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Hay una serie muy popular en Netflix y en Fox que se llama Pose. Es eso, ¿no? Es un grupo que practica el baile del voguing, es una danza que también es una subcultura urbana que nació en los años 60, muy practicada en los años 80 en Nueva York y que a partir de la tecnología, digamos que
se ha distribuido por toda América Latina, y en México tenemos este grupo, por ejemplo, ¿no? Pero este grupo no es el único. Resulta que en Ciudad de México tenemos al menos 15 agrupaciones que están utilizando las tecnologías y que nos muestran que a través de ellas sí que se puede hacer o tender otro tipo de vínculos y de lazos sociales, ¿no? Y que no están sujetos a, digamos, la obligatoriedad de la heterosexualidad, es decir, mantener lazos sí y solo si eres un hermano consanguíneo, ¿no? Sino que también hay otro tipo de prácticas de parentescos, ¿no? Y de prácticas de cuidado y de autocuidados. Esta es una lista que podemos ver varias agrupaciones en todo el país, México, Guadalajara, Querétaro, Mérida, y que están distribuidos y que todos practican el baile del voguing y la cultura del Vogue como baile. Entonces vemos aquí lo que decía Connie, cómo estos grupos se identifican a través de una práctica y de ciertas afinidades, ¿no? Y llevan a cabo un montón de cosas. Por ejemplo, seminarios sobre feminismo, slam de poesía queer, clases online, y todo esto les ha permitido también, digamos que, gestionar la vida, ¿no? Y pues bueno, porque ellos consideran que si no son ellos los que están poniendo su imagen, ¿no?, en un espacio que consideramos público también, no podemos abrir los espacios a imaginar las vidas de otra forma, en otras circunstancias, ¿no? Y que con la pandemia, digamos que esto pues también se ha precarizado, pero que están allí, ¿no? Poniendo su imagen y su baile y sus identidades para que puedan ser vistas en todo el orbe digital, digámoslo así. Qué interesante, Nivardo. Muchas gracias por habernos compartido esto. Creo que creo que con esto que acabas de hacer podemos empezar a abrir una charla sobre cómo se genera ahora la identidad, ¿no? La identidad de los grupos que ya no pueden verse, por lo menos en este momento, en el momento de la epidemia. Estamos hablando de esta coyuntura. Entonces, ¿te parece, Connie, si empezamos contigo, que nos platiques un poco cómo ves tú, cómo se genera la identidad ahora que no se pueden encontrar para hacer, por ejemplo, esos bailes como el voguing, ¿no? Sino que en realidad pues lo que pueden hacer es subirse todos bailando cada quien en alguna plataforma para que se vean o se juntan de otra manera. Bueno, pero ese es el ejemplo que puso Nivardo. ¿Tú por dónde lo ves, Connie? Bueno, pues apelando a esta pregunta que me haces y considerando pues este tema de comunidad y el ejemplo que nos pone Nivardo, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede tomar la plaza pública digital, ¿no? Y podemos construir comunidades, yo sí le seguiría llamando comunidades, no espacios de afinidad, en donde podamos construir, poner nuestra identidad, ¿no?, en este espacio de lo público, y que este espacio público es un espacio solidario, sea un espacio incluyente, que no sea un espacio de guetos, ¿no?, en donde solamente, porque esa es la parte que yo creo que este ciberfeminismo que nos presentaba Nivardo llega a romper, a irrumpir, a tomar la plaza, ¿no?, a conquistar, a arrebatar estas lógicas comerciales que configuran esta guetificación de nuestras prácticas, en estos espacios digitales, en donde a lo mejor termino en el Facebook con pura gente que es como yo, y que bloqueo al que no es como yo, al que ya me cayó gordo, y lo saco de mi Twitter, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces voy generando como estos guetos que yo te decía, que yo los veo como en dos capas, ¿no? El gueto de clase, de quién tiene acceso, y luego el gueto ideológico o de grupo. Y yo creo que esta parte de las políticas de identidad, o de lo que me preguntas, creo que tiene que ser ir luchando a tomar una plaza pública digital plural, incluyente, abierta, y no de grupos, y que creo que el ciberfeminismo nos pone como patas, ¿no?, donde se defiende los intereses comunes, ¿no? Eso que es lo común, y que eso es comunidad. La comunidad no es ese grupo con el que yo hablo, que son igualitos que yo, pero me cierro y bloqueo, ¿no? Ni es respecto a un rating de vistas lo que va a aparecer, que es una lógica comercial, sino es estos grupos que tienen una parte no solo afectiva. Yo soy crítica un poco, ahorita está toda la teoría de los afectos y de la conectividad. No solo es afectivo, tenemos que seguir
junto a lo afectivo, por supuesto, teniendo reflexiones éticas, es el bien común, ¿no? Por ejemplo, de que tenemos que estar todos y todas, ¿no? De que esta plaza digital tiene que ser solidaria y robusta en términos de Axel Honneth, el último nivel de reconocimiento, ¿no? Tenemos que generar que esa norma de la que habla Nivardo, que es chiquitita, ¿no? Históricamente en lo público, pues aprovechemos este umbral, dice Bifo, ¿no? Estamos en un umbral que sea para bien, ¿no? Que sea de la oscuridad a la luz y no viceversa, ¿no? Y que podamos tener este tipo de ejemplos como el que nos pone Nivardo, que creo que son ejemplos extraordinarios de una plaza pública digital amplificada en donde las diferentes identidades estén representadas y podamos convivir todos y todas desde reflexiones éticas y también desde los afectos compartidos. Gracias, Connie. Y un paso contigo. ¿Cómo crees que podemos hacer esto que está planteando Connie de generar comunidades inclusivas, robustas, tolerantes? Me da la impresión, Ivonne, de que quienes lo han hecho muy bien son justamente los intolerantes. O sea, hay un espacio de grupos agresivos, violentos y excluyentes en esa plaza pública digital y están muy bien organizados. Es que quizá lo más fácil es el rechazo, que el rechazo se nutre del miedo y se nutre del desconocimiento. Entonces, este grupo lo que hace es encerrarse o atomizarse en sus propias creencias y no prestar oídos, no prestar atención al otro. Entonces, ahí hay que reconocer, cuando yo hablo de tolerancia, y siempre voy a defender la tolerancia, siempre es la tolerancia en un sentido positivo, en un sentido propositivo. Y la idea de tolerancia desde esta visión positiva quiere decir que yo reconozco que aquello que me molesta, aquello que siento ofensivo, es una acción, pero no la persona que está actuando. O sea, tengo que mirar más allá de esta acción y reconocer en el otro a un interlocutor tan valioso como yo. Esto se dice así en segundos, en minutos, como te lo estoy diciendo, pero no es nada fácil de lograr, porque esto exige que haya una cultura de empatía, que no es nada más esta frase trillada de ponerte en los zapatos del otro, sino realmente tratar de entender el contexto, la visión, por qué esta persona está pensando, qué escucha esta persona, qué ve esta persona de su sociedad, y entonces sí acercarnos un poco más a tratar de entender qué es eso que a mí me está molestando, pero que no es esa persona que está actuando tan humanamente como lo estoy haciendo yo. Entonces, en esa diferencia, en ese encuentro que decía Marina Garcés, no es que llegue un sujeto aislado y pida encontrarse con el otro, no, es que ya estamos inmersos en un mundo común y tenemos que reconocer que en ese mundo común hay diversidad. Y en ese reconocer nuestra misma diversidad es también reconocernos desde nuestra propia humildad de que somos incompletos hasta que no nos relacionamos con el otro. Y ese otro es forzosamente alguien que no necesariamente es igual a nosotros. Entonces, esto exige una cultura de reconocimiento, una cultura de escucha e, insisto, una cultura de empatía. Si hablamos de tolerancia, tiene que ser una tolerancia que nos abra a dialogar con el otro. Si no, vamos a tener lo que dices tú, Ibabel, el surgimiento de todos estos grupos nacionalistas, grupos cerrados, grupos que hasta cierto punto son intolerantes y discriminatorios porque no quieren abrirse a reconocer que quizá no tienen toda la visión o toda la perspectiva sobre eso que están criticando. Gracias, Ivonne. Pues antes de hacer una pregunta, paso con Nivardo, porque estaba diciendo sí, claro, y además estaba tomando notas, entonces me imagino que tiene algo que decir al respecto. Nivardo. Correcto, Ibabel. Es que me parece que lo que dice Ivonne es interesante, pero yo aunaría que estos grupos que tú mencionas, Ibabel, no están organizados. Parece que están organizados porque son muchos. Digamos que son una suma de individualidades, porque la organización tiene otros matices y requiere de un tiempo atrás, de un tiempo, digamos, de eso, de organizarse y de... Eso es muy difícil, pues. O sea, para que hablemos de una comunidad o de un activismo digital,
tiene todo un proyecto, un ensamblaje detrás, ¿verdad? Y una coordinación. Cuando vemos el rechazo en redes sociales, en redes digitales, digamos que es una suma de individualidades, ¿verdad? Que a través del rechazo, y que muy bien dice Ivonne, ¿no? Parece que el rechazo es lo más fácil que podemos hacer, la denostación, porque implica muchísimo más trabajo el reconocer que hay otras personas que son muy diferentes a mí y que tienen el mismo valor que yo, ¿no? Entonces, parece que están organizados, pero no lo están, ¿no? Aquí sí hay una decisión muy, muy potente, porque cuando empiezan a hacer cosas que parecen más colectivas, vemos que es una suma de individuos, ¿no? Y muy ensimismados también. Claro. Pasemos ahora a la parte de las comunidades transnacionales que se pueden generar con las herramientas digitales. No es lo mismo estas comunidades cercanas que antes teníamos, no solamente antes de COVID, sino antes de que tuviéramos todo esto, nuestra comunidad cercana en el barrio, en la calle, la familia nuclear, a la posibilidad de hablar con quienes tienen intereses similares a nosotros. Esta vez no estoy hablando del distinto, sino de los similares, en otras partes del mundo. ¿Cómo se genera? ¿Qué pueden hacer estas comunidades transnacionales en el marco de un mundo en el que estamos viendo a estos otros individuos procurando darle fuerza al fascismo, al racismo, al clasismo, etcétera? A ver, Ivonne levantó la mano primero. Gracias, Ibabel. Yo creo que también son de las cosas donde estas nuevas tecnologías digitales nos han ofrecido la oportunidad de conocer cómo un mismo tema se puede entender de formas distintas o cómo un interés común nos puede ayudar a crear comunidades y sentimientos que apoyen movimientos de globalización, movimientos de globalización en el sentido de compartir estos intereses. Yo voy a ser muy específica en el ejemplo de el teatro, por decir una actividad artística, o el ballet, por decir otra actividad artística, que ha sufrido mucho en esta situación de pandemia, precisamente porque no se pueden dar las funciones en espacios abiertos, en espacios en común, pero cómo han encontrado a través de los medios digitales formas de seguir actuando, de seguir ofreciendo estos espectáculos, ya sea a partir de clases compartidas, clases internacionales, o bien a partir de eventos que se hayan grabado, y cómo también la parte artística despierta en el ser humano este sentido de comunidad. Y estos son los pequeños espacios que debemos de recuperar y debemos también de fortalecer, porque es la parte artística que nos da la oportunidad del encuentro con el otro desde otras latitudes, desde esta razón cordial de la que habla Leonardo Boff, que nos devuelve a la parte vulnerable, pero a la parte común que compartimos con los demás. Entonces yo pondría como ejemplo quizá en estas comunidades transnacionales el hacer énfasis, el fortalecer también las expresiones artísticas y culturales que se han estado dando en grupos a través de los medios digitales. Gracias, Ivonne. Connie, ¿quieres agregar algo? ¿Cómo nos relacionamos no solamente con estas ideas excluyentes, sino con los gobiernos? Nosotros ahora podemos rebasar a los gobiernos con estas comunidades transnacionales, Ivonne. Perdón, Connie. No te preocupes. Bueno, sin duda estamos también en un momento como de crisis que tenemos, da mucho para reflexionar un montón de cosas, ¿no? El COVID llega en un momento en que el capitalismo neoliberal está en crisis, obviamente, en donde existen estos nacionalismos, estos muros, este evento se llama de muro a muro, ¿verdad? Entonces, todos estos muros que se nombran, que se ponen los físicos, los simbólicos, las brechas y demás. Yo creo que, como dice Nibardo, hay un montón de gente que lo más fácil pues es lanzar discursos de odio a través de las redes sociodigitales que son transnacionales y que los estados, está esta discusión del papel del Estado en el neoliberalismo, qué tanto interviene, qué tanto no, que la libertad de expresión, todas estas cosas que surgen. También creo que sin duda hay movimientos orquestados y organizados que pagan también, ¿no? Que pagan bots y que organizan cosas
Por ahí decía en una también de la cátedra Alfonso Reyes, Latour, que la revolución por ahí vendría también por esos lares, ¿no? O sea, yo también soy muy, tengo temor, ¿no? Hacia estos grupos que se radicalizan y que ponen muros por todos lados y que están apostando por radicalizar el racismo y la xenofobia. Pero sin duda, yo también quisiera ir terminando con esperanza, porque como decían hace unos días, se ha abierto la caja de Pandora, pero al final está la esperanza, ¿no? Y entonces, desde ahí, creo que quisiera hablar del feminismo, porque creo que el feminismo está marcando las posibilidades. Estas chicas en Chile, estas chicas que hacen estos cánticos sin miedo y que construyen nuevas formas de lucha desde el arte, pero también desde lo político, y que cruzan los estados y que cruzan los continentes y que ponen en el centro un tema que supera todos estos muros y que ponen en común algo, ¿no? Y que nos llaman a reflexionar algo que una filósofa mexicana que admiro mucho, que es Dora Elvira García González, nos habla de esta parte de ir pensando en qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? El bienestar común, el buen vivir, ¿no? Y que creo que aquí estos grupos transnacionales nos enseñan las nuevas posibilidades, estos grupos de jovencitas, ¿no? Que nos llenan de esperanza y que nos trazan parte del porvenir. Y también creo que hay un gran poder, Ibabel, en que las redes sociodigitales transnacionales nos permiten, que es politizar lo privado. Es romper ese muro histórico de la modernidad entre lo público y lo privado, y empezar a hablar de lo íntimo a lo público, bien politizado. Creo que por ahí podríamos tener algunas pistas de esperanza para conformar comunidades. Connie, te siento muy optimista, pero optimista fundamentada, y eso me da mucho gusto, porque digo, bueno, pues está bien, yo como que siento que está creciendo la hostilidad, pero no, sí hay caminos. Nivardo, ¿tú eres optimista frente a las posibilidades que tenemos, o eres más pesimista frente al escenario que estamos viendo? Esa es una buena pregunta, la verdad. Pero yo como Connie soy un poco más optimista porque he visto que estamos, pues, la gente movilizada y, como dice también Connie, politizada, parece que nos da esperanzas, ¿no? ¿Dónde están las esperanzas? En cómo se observa al otro, cómo se trata al otro, ¿no? Que en ninguna situación se parece a mí, pero que lo valoro de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde los grupos feministas, todas estas marchas, manifestaciones, toma, ¿no?, de instituciones públicas, nos han mostrado que, digamos, el vínculo que se establece entre las diferentes personas sí que puede lograr ciertos cambios y mover ciertas tuercas para posibilitar otras formas de relacionarnos, ¿no? Con el Estado-nación, ¿no? Con el gobierno, pero también entre nosotros. Es una forma de autogestión de la vida, ¿no? También nos damos cuenta que hay cosas rotas, ¿no? O sea, cómo nosotros, eso lo dice Rita Segato, ¿no? En sus 5 debates feministas. La relación que mantenemos, digamos, la ciudadanía en América Latina con nuestro Estado, tiene fisuras, y esas fisuras hacen o han llevado a que colectivos se organicen y gestionen la vida por sí solos y dejen de esperar que el gobierno, ¿no?, o los gobiernos les resuelvan la vida. Eso es lo que estamos observando. El ejemplo que mostré aquí es un poco eso, ¿no? Es establecer otros vínculos inéditos que muchos de nosotros no conocíamos y empezar otras prácticas de cuidado. Eso también es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado el movimiento, o que nos está trayendo otra vez el movimiento feminista en México, si se dan cuenta, ¿no? Sí. Poner lo común en el centro, aún respetando la diversidad de personas que somos, ¿no? Claro. Gracias, Nivardo. Y fíjense, Connie había puesto también sobre la mesa la parte de la politización de lo privado y llevar al centro de la discusión también la intimidad, las nuevas formas de intimidad. ¿Qué onda con el amor?
¿qué pasa en este nuevo contexto? Ya para terminar con algo más lindo, aunque ustedes han estado optimistas, pero quién quiere hablar al respecto? Ya no, pues no se me amontonen. Nibardo, te toca primero. Ok, voy a hablar rápido para que todas aquí hablen, pero hay muchas formas de amor, ¿no? Y no estoy diciendo como romántico, digamos que seamos poliamorosos y poliamorosas. No en el sentido sexual, o sí, también si lo quieren, ¿verdad? Yo no. ¿Quién soy yo para decir qué debemos ser y qué no? Pero cuando hablamos de poliamor, hablamos de las diferentes formas en las que nos preocupamos por el otro, en las formas en las que le tendemos un lazo al otro, Ibabel, ¿sabes? ¿Cómo yo podría cuidar de la persona que está compartiendo el espacio público conmigo, ¿no? Y cómo llevar mis preocupaciones de lo íntimo, como dice Connie, a lo íntimo de la otra persona y hacerlo político juntos. O sea, ese es el gran... El amor es ya lo dijo Bell Hooks. Bell Hooks tiene un libro padrísimo que se llama All About Love. Consíganlo porque este te va a abrir todos los canales. Uno de los grandes capítulos de ese libro, All About Love, es Community, la comunidad, que empezamos con nuestra familia y luego nuestra familia extendida y luego la cuadra, los vecinos, y entonces es una comunidad amorosa. ¿En qué sentido amorosa? En que se tienden lazos, ¿no? Y afectos, es decir, cariños. Ese es el poliamor. Gracias, Nibardo. Ivonne, tú te morías de la risa con este tema del amor. ¿Por qué? Porque a mí lo que ¿cómo te diré? La pregunta que me surge es cómo ahora todos hemos aprendido a compartir parte del espacio, como ahorita ustedes están en mi estudio, están en mi librero, ven lo que yo he leído y todos los juguetes que andan por ahí volando, y antes no han visto a los gatos que también luego brincan. Y entonces es compartir mi espacio privado, pero lo compartes con toda la vulnerabilidad y con toda la humildad de decir, esto es lo que soy, aquí es donde estoy. Y desde aquí decido también dar una imagen y compartir esto, porque creo que hay una persona atrás con la que puedo conectar en esta relación filial, en esta relación amorosa que plantea Nibardo. Entonces, empezar a construir nuestra comunidad es hacerlo desde esta relación con el otro, donde yo me muestro tal cual soy sin todo esto. Y también me recuerda cómo estos lazos de amistad han sido tan importantes en esto que llama Putman el tejido social, que si antes lo estudiábamos desde la política como la participación ciudadana, la vinculación con ciertos movimientos y demás, ahora lo entendemos desde el tejido social en lo más básico, que es esta red social de apoyo y de encuentro. A mí me resuena mucho cuando hacemos noción de estas expresiones de ayuda desde lo digital, que también es algo que empezó a surgir precisamente porque quizá este espacio es un espacio no tan cuidado. Y yo suelto esto en el aire. Gracias, Ivonne. Connie, pusiste cara de eso no es lo que yo quería decir. No, al contrario. Más bien me quedé pensando que me quedo con esta frase de lo poliamoroso que me ha encantado, ¿no? De pensar en desde lo íntimo, como dice Ivonne también y Nibardo, ir generando estas comunidades de cuidado, de afecto, de reflexión hacia lo que es mejor para todos, ¿no? Inclusivo. O sea, yo también creo que la mediación tecnológica, en este caso, no impide que el amor sea fuerte, sólido, y esos lazos sean también lazos como que posibiliten muchas cosas para nuestras comunidades y para nuestra sociedad. Todos sabemos aquí que, incluyendo Ivonne, que son grandes amigos, Ana Laura, que podemos charlar por Zoom y es como si los tuviese aquí, ¿no? Entonces, sí creo que la mediación tecnológica, puede ayudar muchísimo, pero tiene que haber esta voluntad del encuentro, del que nos hablaba Ivonne, del cuidado, de las ganas de construir comunidades, de las ganas de derribar muros y que no haya más muros a muros, sino haya comunidades amorosas y muy poliamorosas. Gracias, Connie. Oigan, pues me quedo muy satisfecha con esta
esta charla que hemos tenido. Espero que quienes nos estuvieron observando, quienes nos siguieron a través de las redes sociales, estén tan contentos como yo de haber escuchado un panorama, la verdad es que muy, muy positivo, confianza en el ser humano, en nuestras capacidades para que lo que estamos viendo, pues no sean obstáculos, sino voy a decir una cosa horrible como de mercadotecnia, oportunidades para, pues para construirnos mejores, para construirnos distintos, pero mucho más luminosos. Muchas gracias a Nivardo Trejo Olvera, a María Concepción Castillo y a Ivonne Cepeda por habernos acompañado, por habernos compartido sus inquietudes, su conocimiento. Espero que nos veamos pronto otra vez. Se nos fue muy rápido, nos faltaron algunos temas, pero espero que pronto muro a muro nos permita otra vez estar juntos. La Feria Internacional del Libro de Monterrey, la Cátedra Alfonso Reyes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Zoom. Muchas gracias.